A 36 años de las políticas neoliberales, de toda esta actividad tan atroz que ha vivido el país, estamos encontrando en territorio nacional experiencias muy contundentes, pues prácticamente de emancipación, para salir de todo este atolladero. 3 años del gobierno del presidente López Obrador está demostrando que solo el pueblo salva al pueblo, que toda esta fuerza ciudadana que lo llevó al poder ha creado un gran movimiento como es la Cuarta Transformación. Una cuarta transformación que no solamente está en el territorio nacional, sino está llegando con fuerte influjo a la Unión Americana. Ahí hay prácticamente unos 40 millones de mexicanos que están ya viviendo esta dinámica de transformación de alguna u otra manera. Y es por eso que desde Los Ángeles, California, a través de la educación.us, una página electrónica de amplio peso dentro del magisterio de California, porque hay un sindicato de maestros que está muy al tanto de los acontecimientos que se están dando en estas dinámicas fronterizas, además de ser un medio que va de costa a costa y en el que ya una organización que esta tarde tenemos aquí con nosotros, como es Empresarios por la 4T, pues están siendo ya elementos claves en la transformación de las conciencias de un país y de una región fronteriza y de un influjo mexicano en la Unión Americana, inclusive con influjos también a Centroamérica y Sudamérica. Es decir, el continente americano está conociendo esto que es la 4T, y hoy tenemos aquí a Gustavo Morton con nosotros como presidente de la 4T en la cuestión empresarial. Y nos gustaría mucho, Gustavo, que nos platicaras cómo nace esta experiencia, cómo hay este despertar de estos pequeños y medianos empresarios, porque parece ser que la historia la quieren hacer nada más los grandes, pero los chiquitos, ¿dónde quedan? Pues muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos das y sobre todo por la oportunidad que das a nuestra organización de que se difunda más allá de nuestras fronteras. Los Ángeles es una ciudad importantísima en términos de mexicanos. Los Ángeles es la segunda ciudad con más habitantes de México o mexicanos de Así origen es. mexicano de todo el mundo. Primero está la Ciudad de México y luego está la ciudad de Los Ángeles, y para nosotros es sumamente importante que nos des esta oportunidad, lo cual te lo agradezco. Nosotros, Empresarios por la Cuarta Transformación, somos una organización formada principalmente o únicamente, mejor dicho, por micro, pequeños y medianos empresarios. Pero tenemos una característica especial, que también traspasamos fronteras. Tenemos muchos afiliados en los Estados Unidos, mexicanos, que por necesidad emigraron hacia allá y han puesto pequeños negocios, son pequeños empresarios, algunos, muchos, mucho éxito han tenido, y tuvimos la buena idea de recurrir a ellos, recurrir a ustedes, y la verdad, la respuesta ha sido increíble. Hemos tenido una grandísima aceptación en la empatía que tiene una persona que tuvo que salir del país por necesidades económicas y que añora su país, la bondad que tienen los migrantes que se han ido de México y han hecho su vida allá y han puesto sus pequeños negocios, es impresionante. Recibimos muchos mensajes y muchos conceptos de que sigamos adelante, y entonces decidimos por abrir representaciones en Estados Unidos
y ya tenemos casi en todos los estados de Estados Unidos. Me llama mucho la atención, Gustavo, porque recuerdo que hace 2 años el periódico La Jornada hablaba de 16,700 en una entrevista al padre fundador, podríamos decir, de esta organización, ¿no? Y ahí se hablaba de 16,700 o algo así, no recuerdo bien. Pero parece ser que las cifras ahora son casi 3 veces más que esto. O sea, la persona que empezó con esta idea es el gran empresario regiomontano Javier Garza Calderón, que es descendiente directo de los grupos importantes industriales y empresariales de Monterrey, y sus ancestros fueron los creadores de las organizaciones patronales en 1929. El problema es que con el tiempo se fue perdiendo el concepto social hacia los trabajadores. Empezó hace aproximadamente 30 años el neoliberalismo y nos contagió, y los conceptos de generación de riqueza cambiaron. Era riqueza por sobre todas las cosas, sin pensar en la gente, sin pensar en el medio ambiente, y eso nos fue contaminando y fue erosionando la situación, la corrupción galopante en todos los aspectos, y hasta que llegó este régimen, el actual presidente, con un concepto diferente, con un concepto de economía social, con economía más consciente, en la cual tratar de cambiar un poquito y tratar de reducir la desigualdad. Ese concepto fue el que nosotros nos animó, y es un concepto, déjame te digo, mundial. No es idea del actual presidente. Este es un concepto que viene de todo el mundo. El neoliberalismo está herido de muerte, está en sus últimas estertores, y está creciendo un concepto a nivel mundial en el cual, si no equilibramos la riqueza, nosotros vamos a llegar a situaciones muy difíciles. Ahorita aquí traigo muchos libros, por ejemplo traigo que es el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz, y dice el precio de la desigualdad. Los últimos premios Nobel de Economía, hace varios días que los nombraron, están en contra del neoliberalismo. Premios Nobel en Economía. Yo no entiendo por qué todavía existen grupos tan conservadores que no comprenden que tenemos que cambiar, y vamos a cambiar. Hay que cambiar por las buenas. Lo tenemos que hacer porque tarde o temprano no es que sea una necedad, es un movimiento económico mundial. Esta fábrica de pobres, se podría decir, que trae el neoliberalismo a territorio nacional, en el caso mexicano, y bueno, a nivel mundial también, ¿por qué no? ¿Cuánta es podríamos decir, el desgaste que vivieron estos medianos, pequeños empresarios? Y cómo ves tú que esta caída tan fuerte de la economía, porque no crecieron, estuvieron a un promedio de 2%, ¿no? Cuando el país crecía a 6%. Entonces parece ser que esta transformación, esta cuarta transformación está siendo promovida por una indignación, por una efervescencia, por un potencial popular muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ves tú esta destrucción que vivió el empresariado? Porque no nomás los grandes les fue mal también, a todo mundo, ¿no? Y parece ser que ahora la alternativa, la salvación, son los chiquitos. Pues mira, un concepto muy importante es lo que el régimen progresista se llama movilidad social. Necesitamos acabar con la pobreza, reducir la pobreza. La movilidad social significa que una clase social se mueva a la siguiente clase social. Tenemos una cantidad de pobres impresionante en México, como dices tú, ha sido una fábrica de pobres. Ya llegó el momento en que pensemos también en ellos. Yo no entiendo por qué el ser humanista es tan atacado, por qué el querer ser un poco más compartido es tan atacado. Entonces, nosotros estamos pugnando porque la clase media en México crezca. Los países ricos
son 95% clase media. Estados Unidos 90% clase media, en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, son clase media. En Alemania es clase media. No es que el 100% de la población tenga yates y tenga carros de lujo, no. El país es rico por su clase media. Claro. La clase media es la única que está cautiva en la recaudación. Si eres empleado, te lo descuentan por nómina. Si tienes un pequeño negocio, es muy difícil que tengas un despacho de fiscalista que te haga un régimen para evitar los impuestos. No, la clase media es la que paga impuestos. En México, cuando entró este régimen, traíamos una recaudación del 13% del PIB. Ahorita vamos en el 19%. Si nosotros llegamos un poquito más allá del 20%, va a sobrar dinero para todo. Sobra dinero para infraestructura, sobra dinero para escuelas. Por ejemplo, los gobernadores que estaban haciendo su pacto federalista porque querían que les mandaran más dinero. Haz crecer tu clase media. Así es. Haz crecer tu clase media. Combate la corrupción primero. Porque el concepto de corrupción se estima que es un 20% del PIB. Nuevo León recibe 85 mil millones de pesos anuales. Si combates la corrupción, te vas a 100 mil, a 110 mil millones de pesos anuales. O sea, te haces efectivo. Claro. El concepto tan nombrado en las empresas como es la administración esbelta, o sea, hacer más con menos, es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno trae un gobierno esbelto, redujo los gastos excesivos, es un concepto neoliberal, si pudieras decirlo así. ¿Por qué se quejan? ¿Por qué nos quejamos de que se haya obligado a que los funcionarios ganen menos de 120 mil pesos? No, es que definitivamente todos estos ahorros no van al pueblo. Claro. Estaban yendo a unos cuantos. Exacto. Y aquí es en donde, cuando ya esto ya no llega, no sé, empiezan los cuestionamientos al presidente y a la 4T y a toda esa transformación que ya va con mucho vuelo. Yo quisiera preguntarte algo al respecto, como que hay un run, como luego se dice, sí, de que ustedes son pro gobierno, de que ustedes son 4T, pero vinculados mecánicamente al peje, vamos, al presidente. Y yo quisiera que nos platicaras algo de toda esta iniciativa ciudadana, porque como que ustedes han sabido marcar raya a este proceso. ¿Dónde es pueblo? ¿Dónde es empresario? ¿Dónde es gobierno? ¿Puedes platicarnos de esto? Fíjate que también nos han preguntado mucho eso. Inclusive nos dicen personas que cuando una vez nos escuchan, comulgan con nuestras ideas, nos dicen que les cambiemos el nombre. Quítale el nombre, nos dicen, eso no te ayuda. Nada absolutamente de eso es verdad. Es todo lo contrario. Ahorita te voy a decir por qué. Nosotros, como ya nos llamamos empresarios por la cuarta transformación, porque consideramos que la transformación va a ser transseccional. Así es. Primera, segunda y tercera transformación. Combate a la corrupción total. Hemos tratado de hablar con funcionarios públicos y parece que el nombre los asusta. Muchos funcionarios públicos de alto nivel no quieren tratar con nosotros porque creen que la prensa inmediatamente los va a atacar porque están haciendo favoritismo con nosotros. Nos ha perjudicado un poquito el nombre, pero no tiene nada que ver con eso. No recibimos absolutamente ningún peso de ayuda del gobierno. No tienen para ellos, no van a nosotros. Nadie de nosotros cobra, todo lo hacemos pro bono. Los que somos consejeros, tuvimos mucho cuidado de seleccionar a nuestros consejeros. Tenemos un decálogo del desarrollo en el cual firmamos y donde están los estatutos de nosotros. Tenemos que actuar con ejemplo, tenemos que ser lo más apegados a la legalidad, porque tú sabes cómo es esto. Nos empiezan a atacar, nos empiezan a decir una infinidad de cosas. Aquí traigo nuestros estatutos. No se permite que ninguno miembro del consejo de la organización de nosotros participe en ningún evento de elección popular. Nadie puede tratar de ser diputado, nadie puede tratar de ser de una cuestión de elección popular. Sí se puede,
pero tienes que salirte de nuestra organización. Claro. Todo el mundo es libre de hacer lo que le dé su gana, pero mientras estés con nosotros, no. Si observamos que alguien lo está haciendo con ese fin, como quien dice, fingido, le llamamos la atención y decimos, no, esto no se vale. Entonces, y además, tenemos conceptos muy, muy fijos, firmados en los cuales creemos nosotros que podemos formar la nueva clase media. Una clase media de mexicanos honestos, que los niños lo vean, que vean que sus papás participan en este tipo de movimientos en los cuales poco a poco vamos a ir influyendo en la actitud de los mexicanos. No es verdad que el mexicano es corrupto por naturaleza. Eso no es cierto. Claro. Eso tú lo ves simple y sencillamente al cruzar la frontera. Sí. Los sistemas son los que están mal. Este sistema nos está ayudando para que nosotros tratemos de influir un poco en la actitud de las personas y que las personas se sientan orgullosas de decir, yo soy una persona honesta, yo trato de hacer las cosas bien porque quiero a México y porque quiero que México cambie. Me llama mucho la atención esta insistencia sobre la clase media, algo que también el presidente ha dicho. No estamos por eliminar la clase media, estamos por crear una clase media con un sentido nacionalista. Y te comento esto porque a finales o al terminar los 100 días de gobierno del presidente Joe Biden, fue muy claro y dijo que iba a decir grandes cosas en esta reunión que tuvo de evaluación a los 100 días de su gobierno. Y se refirió al hecho de que Estados Unidos, dijo, no lo creó Wall Street. Estados Unidos lo creó la clase media y a la clase media lo creó el movimiento sindical, los sindicatos. Y mira, me llama mucho la atención en esta cuarta transformación porque precisamente en la historia nacional, en la historia de este país, los sindicatos, y digo los sindicatos revolucionarios, no los sindicatos charros o toda la podredumbre que después vino, sino estos sindicatos, ellos en 1945 establecieron el Pacto Obrero Industrial. Y caramba, me recuerda esto y me hace sentir esos años de 1945 cuando los sindicatos dijeron, ¿qué va a pasar con esta pacificación que viene de la Segunda Guerra Mundial? Cómo los Estados Unidos nos van a invadir, nos van a comer, y por eso se prepararon y lucharon y hicieron crecer al país en un 6%, prácticamente por 3 décadas o más. Sí. Yo veo ahora en esta reflexión ya no solamente a un sector de la población como sería los sindicatos, los trabajadores, sino por lo que yo veo con el movimiento, por eso se llama Morena, ¿verdad? Sí. Movimiento de Regeneración Nacional. Veo que esto se ha extendido a toda la sociedad y veo que los diferentes sectores en su lucha contra la corrupción y la impunidad van creando cosas maravillosas. Y veo que la organización de ustedes ya no es solamente una organización que se está dando para organizarse, para juntarse, sino ya va caminando y haciendo cosas interesantes. Recuerdo el programa de Canal 14 en la lucha por la energía eléctrica. Y recuerdo que hoy en la mañana, precisamente, el presidente pone énfasis en el hecho de que ustedes propugnaron, impulsaron que se agilizaran los procedimientos fiscales. Para pagar, sí. Y entonces esto, caramba, no es solamente en beneficio de empresarios de la 4T, es en beneficio de todo el país. Lo que sucede es que hay un tremendo estigmatismo porque la gente cree que somos comunistas y nada parecido a la realidad. Ajá. Eso no es así. Pero mira, qué bueno que tocas ese tema. Y respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, sí, cuando la última vez que éramos 16,000, ahorita ya somos 50,500 y estamos creciendo a un término impresionante de 1,000 semanales. Creo yo que somos la organización que más rápido está creciendo en todo el mundo. Si seguimos así, vamos a llegar muy rápido a fin de año a 80,000. Y en México hay 5 millones de pymes. Si manejamos una lógica simple,
que la popularidad del presidente es 65%, es muy probable que 65% de dueños de pymes estén a favor del presidente. 65% de las pymes que hay en México son 3.200.000 pymes. Esa es nuestra meta. Queremos llegar a 3.200.000 pymes para el final del sexenio. No cobramos, tenemos una infinidad de cosas excelentes. Ahorita te voy a mostrar todos los cursos que hacemos absolutamente gratis. Tenemos vinculaciones con todos los gobiernos, tenemos vinculaciones con todos los consulados.